pasado en Chile y qué significa hoy día ser paciente empoderado. Marcelo. Conmigo primero. Antes que todo, gracias por la invitación a los organizadores, pero principalmente a ustedes por seguir aquí después de haber llegado temprano en la mañana y haber peleado por un café en el break. Yo llevo 3 décadas siendo paciente. 32 años cumplió ayer. Ayer cumplí 32 años con diabetes tipo 1. Con diabetes, no de edad. No. No es para echarte al agua. Tengo 50 años de edad y la insulina parece que hace que me conserve un poco mejor porque dicen que no lo represento. Pero, ¿qué es ser un paciente empoderado hoy día? Yo creo que yo me di cuenta que existía la posibilidad de ser empoderado cuando empecé a informarme sobre mi enfermedad. Cuando me di cuenta que tomaba más de 30 decisiones al día solo en relación a mi patología, que paso un porcentaje ínfimo del año con mi médico versus el tiempo que estoy solo en mi casa o con mi familia, gestionando mi propia enfermedad. Creo que el empoderamiento va un poco por la información, por el adquirir destreza, sobre todo cuando la cronicidad empieza a ser nata en nuestra sociedad, donde cada vez vivimos más tiempo enfermos, cuando tenemos que cambiar este concepto de que vamos al médico para que nos dé una pastilla que nos mejore, y vas al médico y te dice que eres un paciente crónico. Cuando tomas conciencia de aquello, creo que ya comienzas a empoderarte, a decir, tengo que tomar las riendas de este tratamiento, porque es la única manera finalmente de sobrevivir. Tomar las riendas, adquirir destreza. Doctor Rada, desde la perspectiva de la evidencia, de la academia, de la práctica clínica, ¿qué significa hoy día y qué necesitamos para ser pacientes empoderados? Bueno, yo también quiero agradecer la invitación. Es especialmente interesante poder conversar con ustedes y también agradezco a la audiencia por haberse quedado hasta estas horas a pesar del hambre y otras cosas. Pero yo diría que la academia es algo difícil de definir, no existe la academia. La gente a veces piensa que los médicos o los profesionales de salud forman parte de un complot internacional y actúan de manera coordinada, muchas veces respondiendo a intereses oscuros y ocultos. No es así, la verdad es que hay tantos médicos y profesionales de salud como pacientes y personas. Y eso yo creo que es importante tenerlo presente. Lo que sí, muchas personas dentro de los académicos han estado investigando activamente sobre cómo incorporar a las personas, incluso la palabra paciente en el mundo académico ya es una palabra bastante obsoleta y prohibida en el ámbito académico, a las personas o ciudadanos, en algunas partes también se les refiere así, incorporarlos al proceso de toma de decisiones sanitarias o a la atención sanitaria. Y yo diría que desde el punto de vista conceptual, hoy día existen muchísimas herramientas y muchísima gente que conceptualiza una atención sanitaria que a veces yo la he llamado, y algunas personas también han ocupado ese término, un sistema de salud invertido. O sea, de alguna manera uno podría dar vuelta el sistema de salud completo, es decir, todo parte desde la persona, también llamado paciente. Y eso significa, en teoría, el total empoderamiento. En inglés se ocupa mucho una palabra que es consumidores. También se refieren a las personas o pacientes como consumidores. Y la palabra consumidor en castellano suena un poco mal, mercantilizada y otras cosas, pero tiene que ver con otras cosas. O sea, finalmente, lo mismo que pedimos acá a un consumidor empoderado es que se haga totalmente responsable de lo que va a consumir. O sea, cuando una persona decide actualizar su celular no quiero decir ninguna marca, pero del 9 al 10 o del 10 al 11 o del X al Y, recoge una cantidad de información enorme. Información que está disponible, que se puede acceder de manera transparente y que nadie duda que es información que tiene que estar ahí para tomar la decisión. Decide gastar plata o no hacerlo, tiene información sobre si su plan cubre o no cubre ciertas cosas y finalmente cuánto va a salir de su bolsillo y otras cosas. Lo mismo pasa cuando uno se compra un auto, cuando uno se compra una casa, cuando uno se compra cualquier cosa. En salud no existe nada de eso. El sistema de salud no está respondiendo a esta lógica de que las personas son las que van a tomar sus propias decisiones con toda la información que necesitan
y que van a decidir incluso de manera libre si lo toman o no. En la salud se espera que las personas o pacientes hagan lo que el sistema les dice. Si no lo hacen, pasan a ser un poco gente que se mueve fuera del sistema. No es raro escuchar todavía pacientes que personas que su médico le dice, oiga, usted no vuelva, si usted no está siguiendo las indicaciones, no está haciendo lo que yo le digo, o que quedan fuera del sistema por muchas otras razones, o no se espera que las personas no hagan lo que las guías clínicas dicen, que no inviertan o coticen o pongan sus recursos donde se espera que los pongan, y así sucesivamente. O sea, el sistema de salud hoy día no responde a lo que hoy día el mundo académico o algunos académicos dedicados a eso han planteado. Y hoy día existe, así del 99 en adelante o antes, una serie de académicos, personas y otras, incluso tomadores de decisiones en distintos ámbitos que han estado trabajando para lograr que esto que apareció en el BMJ o antes se haga realidad. Y la verdad es que las barreras son enormes. Y yo diría que estamos recién empezando a tener pequeños ejemplos de cómo esto realmente se podría llevar a la práctica, pero estamos todavía muy lejos de que el sistema de salud funcione de esta manera, de que el paciente o la persona es el centro del funcionamiento. El concepto que hoy día se ocupa es atención centrada en la persona, salud centrada en la persona. Y eso hoy día nuestro sistema de salud y la mayoría de los sistemas de salud del mundo no logran hacerlo realidad. Estamos a años luz todavía de poder hacer realidad eso. Sí, como comentabas, de hecho en las publicaciones de la British Medical Journal, al menos hoy día ya tienen un concepto, que acá también estamos lejos de tenerlo, del patient review. Entonces los artículos que publican no solo tienen que estar revisados por pares, sino que ya hay alrededor de un 30% de sus artículos que son revisados por pacientes, de manera que la investigación también esté acorde a lo que la ciudadanía necesita. Vamos a jugar ahora. Como éramos el último panel y ustedes todos quisieron quedarse, entonces, mira, tengo dos citas del ministro de Salud que dio en entrevista al Mercurio. Entonces, Marcelo, para ti la primera, y pensando que en nuestra audiencia hay gente que desarrolla tecnologías que pueden contribuir a tomar decisiones con toda la información. El ministro en febrero dijo que antes de ser ministro, una de las cosas que pude aprender durante el trabajo del plan de gobierno es la enorme capacidad, competencia, energía y talento que hay en las agrupaciones de pacientes. Pero prácticamente son el pariente pobre del sector. ¿Cómo podemos hacer que las agrupaciones de pacientes dejemos de ser el pariente pobre en el sector salud? ¿Qué se necesita? ¿Tengo que ser políticamente correcto o ya que no está el ministro le puedo mandar recado? A ver, me habría gustado que él respondiera qué significa para él ser el pariente pobre, porque nos alaba por una parte, somos parte fundamental, pero por otro lado nos denota de cierta manera. La ley Ricardo Soto, de la cual algunos pacientes con diabetes pudimos hacer una campaña para beneficiarnos con la bomba de insulina, una campaña de pacientes, una campaña ciudadana, me permitió conocer la ley en detalle. Y, por ejemplo, esa ley hoy día tiene dos comités en los que los pacientes participan por elección entre sus pares, el de vigilancia, control y vigilancia y el de priorización. ¿Cómo podemos extender eso a otros ámbitos de competencia? Como lo digital, por ejemplo. O sea, cuando a uno le ofrecen un producto como una bomba de insulina y tú sabes que esa bomba de insulina ya en el momento que te la entregaron está obsoleta, tú dices, ¿cómo mejoramos el acceso a las nuevas tecnologías? Porque hay un burocrático decreto que dice que no, que tenemos que comprar solo esa, el modelo anterior, el que estaba registrado. La participación del paciente diciéndole a la persona que tiene que hacer esa toma de decisión es fundamental, y a pesar de que tenemos una ley del lobby bastante interesante que nos permite a veces solicitar audiencia, también nos pueden llevar por el desvío y terminamos siendo recibidos por alguien que no era necesariamente la persona más competente en ese ámbito. Estamos chuteando la pelota hace mucho rato para adelante.
Escuchaba a Andrea adelante hablar de el paciente en el centro, poniéndonos como sol, y yo vengo escuchando eso desde el año 94. Desde el año 94. Y no puede ser que sigamos dándonos vueltas en exactamente lo mismo. Creo que hay como muy buenas intenciones, pero falta concreción, falta que alguien diga, ok, esto lo vamos a hacer, ser más ejecutivos finalmente. Y preguntarnos a nosotros, finalmente los usuarios, así como deberían preguntarle a los médicos que quieren que tenga el registro médico, una ficha clínica, preguntarnos a nosotros los usuarios qué es lo que queremos. Me cuelgo de el preguntar a los usuarios para, aprovecho de incorporar un concepto que es la experiencia subjetiva del padecimiento que trae la enfermedad. Y eso es algo que es bien difícil de transferir y que es necesario, por lo tanto, para quienes desarrollan soluciones hacia pacientes, el desarrollarlo no para y después probarlo, sino que desde el inicio del desarrollo hacerlos porque esa experiencia subjetiva es muy difícil de transferir. Doctor Rada, Gabriel. Dijo el ministro, Gabriel, no, doctor Rada, ¿qué mejor lugar para...? Espérate, yo quiero contarte algo. Dime. Creo que un tema tecnológico que nos ha ayudado, por ejemplo, las redes sociales, es poder replicar exactamente esto en las redes sociales. Que pacientes y médicos estemos en una posición horizontal y no mirando al Dios Thor y no mirando al paciente allá que recibe la información unidireccional. Así que, Gabriel, dale. No, yo soy la moderadora, tengo que guardar ciertas normas de protocolo. Doctor Rada, dijo el ministro de Salud también, la solución... Doctor Gabriel, la mezcla rara, así como... Es cuando la gente, claro, no sabe y dice es del Colo-Colo, o es del Colo o es de Colo-Colo, pero uno no puede decir del Colo-Colo, no existe eso. Porque partió el Mundial hoy día hay que hablar de fútbol. Habló la coloconina. Dijo el ministro, la solución de problemas de salud se hace con y desde los grupos de pacientes. ¿Cómo eso toca y cómo podemos desarrollar herramientas y tecnologías en esto de la toma de decisiones, en esto de la evidencia, considerando esta afirmación que hacía el ministro? O sea, yo diría que la afirmación es absolutamente cierta en el sentido de recoger que la salud se construye con los pacientes o las personas. No estoy completamente seguro que sea con las agrupaciones de pacientes, no quiero que se entienda bien, pero efectivamente las agrupaciones de pacientes no siempre van a ser representativas de todas las personas y pacientes que hay en un país o en cualquier instancia. Y como ustedes probablemente saben mucho mejor que yo, son representativos de un grupo de personas que se organiza, que comparten una enfermedad normalmente y que trata de alguna manera navegar o sobrevivir al sistema. O sea, yo de alguna manera siento que las agrupaciones de pacientes hoy día son una especie de células de resistencia que de alguna manera tratan de ir contra el sistema y lograr ciertas cosas a favor de los que pertenecen a su agrupación o a muchas veces de sus familiares u otros, lo cual en su concepción ya es equivocado. O sea, de alguna manera uno diría un sistema que de verdad quiera construir desde las personas tendría que generar una estructura que permita que ojalá todas las personas puedan participar activamente, que hubiera un sistema que los acogiera, que probablemente los financiara incluso en ciertos aspectos, y que de verdad fuera un sistema que abre las puertas a las personas. No es que permite que se les cuelen los pacientes a alguna reunión en el Ministerio de Salud. Es una lógica que es un poquito distinta, y ahí es donde yo creo que el cambio fundamental que tiene que ocurrir para que de verdad la salud se pueda construir desde las personas tiene que ver con partir de esa base. O sea, digo, ¿cuál es la estructura organizativa que tienen las personas para participar de los procesos de toma de decisiones de salud? Y eso hoy día existe evidencia o investigación o muchas experiencias en el mundo en las cuales se ha empezado a romper esa lógica del paciente como una especie de contraposición al sistema de salud, y se han empezado a incorporar en distintos aspectos. O sea, hoy día países que están más avanzados en esto, como por ejemplo Inglaterra, Canadá, Australia, tienen ya una serie de iniciativas que buscan incorporar a los pacientes en todos los ámbitos de la generación del conocimiento, de la toma de decisiones a nivel de política pública y también de la toma de decisiones individuales. Y cada una de esas cosas hoy día yo diría tiene
una serie de herramientas, una serie de intervenciones que se han probado efectivas y que la verdad es que no es difícil aplicarlas, pero mi sensación es que la estructura básica de cómo interactúa el sistema de salud y los pacientes es lo que hoy día está absolutamente desvirtuado o que no se le ha tomado la importancia que tiene. O sea, de alguna manera se trata de perpetuar este grupo de pacientes como ustedes, que yo sé que con muchísimo esfuerzo ustedes u otros han tratado de organizar de alguna manera a costo personal muchas veces, no solo de recursos financieros, sino que recursos de todo tipo, y que básicamente eso es lo que está impidiendo que se logre abordar de una manera más sistémica la problemática. Y para cerrar, ya que estamos en el Simposio de Salud de País Digital, ¿cómo pueden las tecnologías contribuir en este proceso de co-crear, de co-construir, de co-diseñar salud? ¿Cómo las tecnologías y los avances en el ámbito digital pueden contribuir en este proceso y cuáles son, en el fondo, los mejores resultados que podrían producir? Yo creo que se ha dicho durante prácticamente toda la mañana. Hoy día, en el ámbito de una patología crónica como es la diabetes tipo 1 que tengo yo, por ejemplo, el manejo de datos es brutal. O sea, realmente no pasa un segundo en que yo no esté viendo un número, ya sea una glicemia, ya sea una hemoglobina glicosilada, un tiempo en rango, una variabilidad glicémica, una cantidad de hidratos de carbono, y meter todo eso en una licuadora, como por ejemplo se está haciendo IBM Watson, que está trabajando en eso, para llegar a predecir hipoglicemias con 3 horas de anticipación y que te llegue la notificación al wearable que estés usando, lo que sea, es clave. O sea, nosotros antes anotábamos nuestros resultados en un cuadernito, a mano, y a veces lo pasábamos en limpio el día antes de ir a la consulta, los últimos 3 meses, mirábamos, inventábamos cifras. Hoy día es imposible inventarlas. Bueno, hay algunos métodos, pero no los voy a mencionar aquí, pero en realidad hoy día no se puede inventar ese dato. Y el valor que tiene, yo siempre se lo digo a los pacientes, o sea, ¿de qué te sirve medirte la glicemia y que aparezca 140 si tú no haces nada con esa cifra? Pensarla, racionalizarla, tomar decisiones. Si eso alguien más lo hace por ti, y en este caso una máquina de inteligencia artificial, wow, el páncreas artificial está a la vuelta de la esquina en diabetes, literalmente, a la vuelta de la esquina, falta muy poco, pero con estas otras herramientas claramente se va a facilitar mucho más la vida y vamos a prolongar nuestra calidad de vida, vamos a vivir 120 años por lo menos, creo, con diabetes. ¿Alcanza a decir algo más? Alcanzas, pero ¿cómo nos pueden también ayudar las tecnologías en los procesos de toma de decisiones? Yo creo que es súper importante tener presente que la tecnología, tanto en salud como en otras áreas, tiene muchísimo que aportar. O sea, de alguna manera hay un enorme futuro que uno podría decir podría revolucionar la forma en que se practica la salud y en que las personas perciben la salud. Pero también tiene una enorme capacidad de hacer daño o de generar más perjuicios de los beneficios que puede aportar. Y eso tiene que ver con una discusión que es mucho más de fondo, que tiene que ver con incorporar, ¿no es cierto?, poner las personas en el centro, pero especialmente para que las decisiones sobre qué quieren las personas en cuanto a salud sean individuales. De alguna manera uno dice, cuando uno tiene más tecnología, más datos, más posibilidad de tener monitoreado todos tus signos vitales, todos tus parámetros bioquímicos, todo tu examen, más opciones de hacer cosas, se empieza a transformar también en algo que puede ser potencialmente peligroso para las personas, por los riesgos, peligroso para la salud mental de las personas, peligroso para los aspectos no relacionados con la salud. La salud empieza a ocupar mucho más espacio de la vida de las personas que otras cosas que pueden ser tanto más importantes, y enormes peligros para los sistemas de salud que no tienen cómo absorber todo el gasto que eso conlleva, ya sea derivado de la tecnología o de las cosas que se derivan de las tecnologías. Entonces, al igual que la inteligencia artificial en otros ámbitos, en la salud es particularmente importante hacer una reflexión que parta desde las personas de en qué cosas la tecnología nos puede ayudar y en qué cosas la tecnología puede no solo no ayudarnos, sino que hacernos daño. Y eso yo creo que es una reflexión que en salud está recién en pañales. Hay una cantidad bastante larga de proyectos tecnológicos en salud que han fracasado
que prometían generar grandes beneficios y no lo han hecho. La gran mayoría de las cosas que han ocupado inteligencia artificial, minería de datos, etcétera, no han dado los resultados que se esperan. Muchísimas de las tecnologías, dispositivos que se desarrollan terminan en nada útil para las personas y en gastos innecesarios. O sea, hoy día yo diría, si uno hace un balance de lo que la tecnología le ha aportado a las personas, a los pacientes, es probablemente mucho menos de lo que les ha quitado o lo que los ha perjudicado. Entonces estamos en un momento en que la potencialidad de la tecnología para transformar nuestras vidas como personas, como profesionales de salud, como sistemas de salud es enorme, pero también la capacidad de hacer daño es tremenda. Y es un poco la misma señal de alarma que envió Stephen Hawking en sus últimos días sobre la inteligencia artificial. O sea, esto es algo que bien usado puede transformarnos en personas más felices, pero mal usado puede ser absolutamente catastrófico. Yo creo que en salud eso es particularmente sensible y estamos muy poco habituados a esa reflexión. En general la gente se deslumbra por la capacidad de la tecnología de hacer cosas. Todos los días vemos en las noticias nuevas tecnologías, nuevos software, nuevos dispositivos que hacen maravilla, y cuando uno lo ve en la práctica, muy pocas de esas cosas se han transferido a algo que realmente haya mejorado la vida de las personas. Obviamente que hay ejemplos, pero como les diría, si uno los pusiera en la balanza, probablemente hoy día estamos en una etapa en que más bien estamos siendo críticos de todo lo que hemos logrado a través de los desafíos, de los desarrollos tecnológicos, y tenemos que entrar en una nueva etapa de ver cómo podemos hacer realmente un buen uso de estas tecnologías, donde nuevamente, insisto, el que sea la persona, el consumidor o el paciente, el que sea el centro de todo este proceso es fundamental. Nos quedamos entonces en la necesidad de información, que la toma de decisiones sea con toda la información posible y disponible, que todas las personas puedan participar de estos procesos, que exista una reflexión profunda del por qué y para qué, y por último, y esta es la palabra, yo se la robé a Andrea de ayer, ética, que sea un proceso ético el de uso de tecnología siempre, sea cual sea el fin para el que sea usado. Muchas gracias, Marcelo, por estar acá, gracias por el tiempo. Gabriel, muchas gracias también por participar, y gracias a País Digital por incorporar a los pacientes, no solo en la audiencia, sino también en el panel. Así que muchas gracias a todos ustedes por participar.